Saludos, soy Laura Alicia. Hoy les voy a hablar un tema que también me pareció interesante. Como siempre, espero que te quedes al final. ¿Qué puedes perder? Aprender algo nuevo, diferente o más de lo que ya sabes. ¿Qué es la psicología transpersonal? Influenciada tanto por las escuelas psicológicas tradicionales como por meditaciones orientales y rituales indígenas, su objetivo es integrar los aspectos físico y psíquico del ser humano con instancias espirituales profundas que van más allá de nuestro diminuto ego. La psicología transpersonal ha tenido un origen humilde y algo reciente. De hecho, surgió entre un pequeño grupo de psicólogos de la zona de la Bahía de San Francisco en Estados Unidos de América, que pretendían diferenciar claramente su teoría y su práctica psicológica con la terapia más ortodoxa. Stanislav Grof, uno de los fundadores de la escuela, fue quien la bautizó con el nombre de transpersonal. Se trata de una disciplina terapéutica que integra o que intenta integrar los aspectos físicos, emocionales y mentales del ser humano. También investiga muy específicamente las motivaciones espirituales, pero desde un punto de vista psicológico. Según ciertos terapeutas transpersonales, la principal tarea de esta psicoterapia consiste en el cuidado del alma o del espíritu. Las experiencias transpersonales son aquellas en que la sensación de identidad, el self, el ego, el yo, se extiende más allá, trans del individuo y llega a abarcar aspectos de la humanidad, la vida, el psiquismo y el cosmos, anteriormente experimentados como algo ajeno. Otra acepción del término transpersonal se refiere a que lo trascendente se expresa a través de lo personal. El campo transpersonal no depende de ningún dogma o credo, ni requiere ninguna convicción religiosa determinada, sino que adopta una actitud filosófica y científica abierta. Los pensadores griegos ya insinuaban en su búsqueda de una educación global de la persona, que por otra parte también era una obsesión entre los artistas del Renacimiento. Encontramos la misma idea de totalidad en el budismo zen y en antiguos tratados de yoga incluso, en donde el aspirante espiritual comienza desarrollando virtudes éticas, luego disciplina el cuerpo, la energía vital y los procesos mentales para emprender a continuación prácticas meditativas que determinarán uniéndolo con lo divino. Y alguna vez les dije en estos videos que yoga significa unión, simplemente eso. El mayor problema de la filosofía y la psicología contemporáneas radica en su excesivo énfasis en la ciencia. Esto lleva a los filósofos y a los psicólogos a restringir exclusivamente el campo de investigación al dominio de lo material y a ignorar incluso o rechazar en consecuencia las dimensiones espirituales de la existencia. Les voy a hablar un poco más y a profundizar sobre esto en varios videos, pero hoy voy a tratar de hablar lo más posible sobre ello.
Vamos a hablar sobre viajes, entre comillas, psicodélicos y estados alterados de conciencia. En Occidente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, nació un enorme interés por los fenómenos transpersonales de la mano de los cuestionados viajes psicodélicos con LSD de los hippies que provocaron una gran diversidad de estados alterados de conciencia. Surgieron también múltiples tecnologías inductoras de experiencias trascendentes que van desde biofeedback, que demostró la validez lógica de las afirmaciones de quienes profundizan en el yoga sobre el control voluntario del sistema nervioso autónomo, hasta los viajes espaciales causantes de experiencias transpersonales de los astronautas, resultando el gran aumento de experiencias que hicieron trascender la idea yo o ego, cuyo impacto colectivo sobre las vidas de los individuos y sobre la cultura todavía no había sido plenamente valorado ni adecuadamente comprendido. Por ejemplo, la mayor parte de los astronautas han sido ingenieros o pilotos de pruebas entrenados en el desapego y autocontrol emocional, pero aún así todos ellos se encantaron ante la imponente imagen de la Tierra enmarcada en la oscura infinidad del espacio. Nadie declaró que el cosmonauta soviético Oleg Makarov ha sido capaz de contener su sincero asombro ante el fascinante espectáculo de la Tierra. En algunos casos, el impacto de la experiencia fue tan poderoso que desarrollaron a sufrir profundas experiencias transpersonales, por ejemplo, el denominado efecto de la visión global, que consiste en la sensación de unidad, interdependencia y fragilidad de la vida sobre la Tierra. Estas experiencias amplificadas por los medios de comunicación impactan y transforman nuestra conciencia colectiva minuto a minuto. Sin embargo, un terapeuta tiene que tener ciertos requisitos. El especialista encargado de dirigir una psicoterapia transpersonal debe reunir los siguientes requisitos, entre otros. Reconocer la importancia de las cuestiones espirituales para la salud psicológica. Haber explorado personalmente el dominio transpersonal, tanto de modo intelectual como experiencial, y así estar mejor equipado para ayudar a sus pacientes. Además de esgrimir autenticidad, como se espera de cualquier buen terapeuta, también estar dispuesto a emprender una disciplina espiritual que no dependa de dogmas religiosos, así como procurar que el paciente abandone progresivamente su papel de víctima y comience a asumir su responsabilidad y una postura más creativa y centrada de su libertad personal. Así la terapia podrá ir focalizándose en temas cada vez más transpersonales. También no imponer sus propias creencias a los pacientes, sobre todo si el terapeuta acaba de descubrir una práctica espiritual que le resulta de especial interés. Lo verdaderamente destacable no es tanto recomendar un determinado sistema de trabajo, sino ayudar a que el paciente encuentre el suyo propio. Más allá de simple racionalidad. Al igual que el pescador que enseña a las personas hambrientas a pescar y no se limita a proporcionarles un pez, la psicología transpersonal no se dedica a solucionar un problema propiamente dicho. Se anima al paciente a desarrollar recursos internos propios que le permitan resolver problemas. Hablemos un poco de alguien conocido, Jung. Fue uno de los primeros terapeutas que reconoció el valor de las experiencias transpersonales. Sí, Carl Gustav Jung. Él afirmaba decía, y lo escribió incluso, en la medida que nos acercamos a la experiencia luminosa espiritual, lograremos liberarnos
de la maldición de una patología. Jung también le escribió una carta a Bill W., el fundador de Alcohólicos Anónimos, en donde decía: la adicción al alcohol es equivalente a un nivel interior a nuestra sed espiritual por la totalidad. En conclusión, y también con palabras de Jung, una educación superior de la mente más allá de los confines del simple racionalismo puede ayudar al paciente a recuperarse de cualquier adicción, mal hábito, debilidad emocional o enfermedad, porque el alcoholismo y la drogadicción son una enfermedad, dicho por la medicina. Habitualmente las terapias que se ocupan de los problemas mentales, físicos o sociales por separado tienden a desestimar la dimensión espiritual. La perspectiva transpersonal apunta, en cambio, a la integración armónica entre los aspectos orgánicos, emocionales, psicológicos y espirituales de un ser humano. Somos un todo y ninguna de las partes podrá curarse sin la intervención de un tratamiento global que involucre lo que está más allá de nuestra comprensión lógica, aquello que con su alentadora experiencia mucha gente ha demostrado que existe. Lo transpersonal no excluye ni invalida el reino de lo personal, sino que por el contrario lo integra en el marco de un contexto mayor que reconoce tanto la importancia de las experiencias personales como las transpersonales. Así cura la psicología transpersonal. Bueno, este es un resumen de algunos métodos asociados a la terapia transpersonal. Espero que les sirva. Salud física. Se trata de cultivar la ciencia comprendiendo cómo la salud psicológica se ve afectada por los ejercicios y los hábitos alimenticios. Incluyen trabajos de bioenergética, yoga, tai chi chuan, el aikido, el qigong, por citar solo algunos ejemplos. Estas disciplinas adiestran la conciencia, focalizando a la atención sobre sensaciones físicas sutiles. También suelen interesarse en la integración del cuerpo y la mente y en el autodominio emocional. Una catarsis emocional también. ¿De qué estoy hablando? De la liberación de los bloqueos emocionales. Resulta esencial para curar las heridas del pasado y para ayudar a que la persona viva más plenamente en el presente y se dé cuenta que siempre es aquí y ahora. La exploración transpersonal a través de diversos métodos, el trabajo respiratorio o la ensoñación dirigida, por ejemplo, puede tener un poderoso efecto sobre el equilibrio de las emociones. Uno de los métodos más eficaces para propiciar la catarsis emocional es la respiración holotrópica desarrollada por Stanislav y Christina Grof. Una combinación de inhalaciones y exhalaciones prolongadas e intensas con música y trabajo corporal. De estos temas de respiración, como los anteriores que estaba hablando de Aikido, Qigong, Tai Chi Chuan, Yoga, todos estos temas ya los hemos visto aquí en este canal de YouTube. Si buscas los videos, sabrás más al respecto. También el trabajo con las imágenes y los sueños. ¿De qué estoy hablando? El trabajo con las imágenes y los sueños incluye técnicas como el análisis de sueños, la imaginación activa, el diálogo gestáltico. Ya les hablé en uno de los videos anteriores sobre gestal. Y la inducción de estados alterados de conciencia. El trabajo transpersonal no depende tanto de las técnicas como del modo de usarlas. Un psicoanalista tradicional
Por ejemplo, puede pasar por alto que los sueños son algo más que el camino hacia el inconsciente y no prestar atención al hecho de que las tradiciones religiosas del mundo entero lo han considerado como una fuente de revelación e inspiración. O también cuestiones existenciales. ¿Qué estoy hablando con cuestiones existenciales? Cuestiones existenciales en tiempos de crisis, el hecho de afrontar las cuestiones existenciales como el valor, el sentido de la vida, la decisión puede conducir a las puertas de la dimensión transpersonal. Aunque algunos psicoterapeutas ortodoxos consideran que la espiritualidad constituye un paliativo ilusorio frente a las realidades dolorosas, no existe la menor duda de que la proximidad de la muerte suscita cuestiones espirituales que van mucho más allá del marco de la formación clínica tradicional. La tarea consistirá en ayudar a afrontar los miedos y a establecer contacto con la sabiduría que todos tenemos en el interior. Hace rato les hablaba sobre que el mejor guía está dentro de nosotros y trascendemos al ego, los apegos y las emociones destructivas. Les hablaba sobre estados alterados de conciencia. La utilización de estos estados de la hipnoterapia y la relajación profunda resulta familiar para la mayor parte de los clínicos. Además, otros métodos para alterar la conciencia que no recurren a la ingestión de drogas han sido promovidos por investigadores transpersonales como Stanislav y Christina Grof, con lo de su respiración holotrópica. Eh, Elmer y Alice Green en biofeedback. Muchos que hacemos prácticas de tambor chamánico también. Uno de ellos es Michelle Harner. Sus trabajos ratifican el gran potencial terapéutico de ciertos estados de conciencia. Es importante, porque ¿en qué nos ayuda todo esto? En unificarnos, integrarnos como seres humanos y también conectarnos de manera consciente con la fuente universal de la creación. La ausencia de identidad del ego no supone en modo alguno que algo que exista previamente deje de existir. El tipo de ego al que nos referimos es algo que verdaderamente jamás ha existido. Lo único que necesitamos entonces es llegar a identificar cómo no existe algo que de hecho nunca ha existido. Esto pues lo dijo muchas veces el Dalai Lama. Lo transpersonal y el resto de las corrientes psicológicas. Por ejemplo, la psicología freudiana se ocupa fundamentalmente de las consecuencias actuales de nuestros primeros estadios de desarrollo, la niñez, por ejemplo, o la psicología existencial, que se centra en aquellos temas universales a los que debe enfrentarse todo adulto maduro, o la psicología conductista, que reseña la importancia de reforzar nuestro entorno para el control de la conducta, o la psicología cognitiva, que evidencia el poder de los pensamientos y las creencias inconscientes, o la psicología junguiana. Jung destaca la importancia de los arquetipos profundos y el poder del inconsciente colectivo y el gran potencial terapéutica de las imágenes y los símbolos.
Hasta la segunda mitad del siglo XXI, la psicología occidental solo reconocía unos pocos estados de conciencia distintos a la vigilia ordinaria y el sueño. La mayor parte de ellos, como la psicosis, la intoxicación y el delirio, eran patológicos. Sin embargo, actualmente los investigadores han demostrado la existencia de diversos estados alterados de conciencia. Por otra parte, hay una gran variedad de técnicas, tanto antiguas como modernas, para inducir ese tipo de estados. Algunos de los métodos tradicionalmente utilizados recurren a simples estrategias fisiológicas, la privación del sueño, el ayuno, la exposición al calor y al frío, etcétera. Mientras que otros, en cambio, son métodos psicofísicos, la danza, el chikun, el aislamiento, la meditación, el canto, la música rítmica, y el tocar el tambor, el yoga, entre otros, que se encuentran más allá del alcance de las principales escuelas psicológicas de Occidente. A pesar de eso, valora mucho las contribuciones de cada una de estas corrientes, ya que su interés es tanto su interés no es tanto reemplazarlas, sino integrarlas a una visión más comprensiva de las posibilidades del ser humano. Esto se trata no de excluir, sino de integrar, eh, integrar lo transpersonal y el resto de las corrientes psicológicas. Les voy a hablar, por ejemplo, algo que también es muy importante integrar, ya lo dije en un principio, la meditación. La mayoría de los sistemas meditativos tiende a expandir la conciencia y aumentar nuestra comprensión sobre la forma en que opera la mente. Las prácticas de concentración que calman y focalizan la mente son muy útiles para tratar la ansiedad, mientras que la meditación de la atención plena está especialmente indicada para hacer aflorar recuerdos reprimidos y otros contenidos inconscientes. La confesión, no estoy hablando de religión. Confesión para muchas personas que se han alejado de la religión formal, la relación terapéutica constituye una especie de versión contemporánea del confesionario. De esta manera, cualquier profesional digno de conciencia puede cumplir con la función de confesor o brindar un ámbito seguro en que puede explorarse los rincones más oscuros del psiquismo, cuando los aspectos rechazados de nosotros mismos, esos que se barren por debajo de la alfombra, son aceptados y reintegrados. Nos estamos encaminando hacia la curación. Es algo de autoaceptación de nosotros mismos. Eh, También la desidentificación. La meditación va más allá de los contenidos de conciencia, sentimientos, pensamientos y fantasía. Capacita a quien la practicamos para el proceso de desidentificación tan fundamental en cualquier orientación transpersonal. El ego tiende a identificarse con las emociones, los papeles y las relaciones, mientras que la desidentificación favorece la trascendencia, los ejercicios, las afirmaciones internas. Eh, Tengo mis pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Tengo emociones, pero no soy mis emociones. Tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Entre otros, favorecen el desarrollo de la capacidad para dirigir y utilizar los procesos psicológicos sin identificarse con ellos. Aquí lo he dicho, no somos nuestra historia de vida, no somos la mente, no somos el ego, no somos cuánto estudiamos o tenemos o dónde nacimos. Somos el ser y el ser es energía. Todos somos energía y esto está comprobado científicamente. Lo he dicho en muchos videos, frótate las manos, date cuenta, siente la energía. Tu frecuencia vibratoria, cuando está en positivo, te ayuda a sanar.
Es lo que puedo decirles hoy en este video. Espero que no se hayan aburrido, que les haya parecido interesante, que me den un comentario positivo y compartan este video y que si no están suscritos se suscriban. Hasta pronto y sean felices.